participación oral en el discurso público. Sí, frente a lo que es tu participación, me llena y me hace asociar psicoanalíticamente el elemento que está pasando a la cumbre, lo que acontece en la hermana República Bolivariana de Venezuela, que arde. Maracaibo está ardiendo. Entonces, son elementos importantes a tomar en consideración. Su excelencia, el presidente Nicolás Maduro, no viene. Se ausentó y delega en Delcy Rodríguez, que en realidad no responde a los lineamientos políticos de esa nación, que todo el mundo sabe que quien mueve los resortes es Diosdado Cabello, a través de la férrea disciplina militar que ejerce, uno de los hombres que inclusive sostiene a el presidente Maduro. Esto genera lo que es un fortalecimiento de la oposición. La oposición, Capriles, ahora se comienzan a enuclear sobre un tema importante. Lo que ocurre en PDVSA, la corrupción de PDVSA, la situación de los renunció la SEMI. Exactamente. Entonces, hay una serie de situaciones que se mueven ahí que solamente el norte pudiese resolver. Entonces está lo que es el viaje de el presidente Xi Jinping a la Federación Rusa a ofrecerle el hombro a su excelencia el presidente Vladimir Putin. Esos son elementos que hay que leer entre líneas. Uno no se puede llevar de los documentos que están firmando y leyendo en la cumbre, de lo que ya se firmó en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay elementos que son preocupantes fuera de los documentos, fuera de los discursos, fuera de los encuentros, las entrevistas, y es el elemento que está ocurriendo en Venezuela. Venezuela está... Hoy mismo arde Maracaibo. Maracaibo es un elemento significativo porque Maracaibo es la capital petrolera del mundo. Además del Zulia, que el Zulia es una zona donde el petróleo de mayor calidad del mundo se elabora allí. Entonces tenemos que recordar al amigo Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías, en el sentido, Hugo Chávez vende a Venezuela un paradigma. Un socialismo del siglo XXI que no es más que comunismo. Le vendió algo que parece tomado de Robin Hood, en lo que era la lucha entre el pobre y el rico. No, él fomentó la lucha de clases. La lucha de clases. A los conservadores, como lo dividió, le puso escuálidos. Y los sectores conservadores... Hay que decirle que no al amable público que escuálidos son precisamente los tiburones. Y entonces los tiburones acechan, y por eso él le llamó, porque él se sentía acechado, y por eso se reunió con Diosdado Cabello. Hacía un paralelismo con esa canción insignia del álbum Siembra de Willy Colón y Rubén Blades, que dice: tiburón que buscas en la orilla. Exactamente. Entonces, esos son elementos que entran a la cultura, entran al folclore. Rubén Blades lo tomó y lo... Que era para referirse a Estados Unidos. Bueno, la línea de él viene de Panamá, viene del Partido Comunista Panameño. Ahora se me olvidó el que fue asesinado en el avión, el militar, que luego fue sustituido por Noriega, que fue la dictadura. Sí. Ese me fue. Que era la cabeza del liderazgo panameño, ese general que tomó el gobierno. No, y que fue uno de los que participó justamente en lo que fue la victoria del presidente Antonio Guzmán cuando vino, y recuerdo, pues estuve cerca, con su chaleco antibala y todo, y generó lo que fue la situación panameña con el Istmo, el enfrentamiento con el norte. Y ahí por el canal de Panamá, porque si uno lee de Cristóbal Colón a Fidel Castro, de Juan Bosch, ahí uno se da cuenta que incluso Panamá pertenecía a Colombia, y Estados Unidos lo dividió, lo creó nación, para quedarse con la titularidad del canal. Hay que decirle a nuestro amable público que estamos hablando de Omar Torrijos. El general Omar Torrijos. Su hijo fue presidente por el PRD panameño. Que fue precisamente un gran puntal de lo que es la escuela militar, donde se formó luego todo lo que fue el tinglado militar
Sí, sí, incluyendo los de aquí, la élite militar que participó en la revolución de abril. ¿Y por qué tuvieron ese éxito? No solo de aquí, de toda la región, Claro. porque era la forma, en Panamá era donde se estaba creando ese órgano militar represivo de la región para evitar que la revolución cubana se expandiera en los demás Hablaste países. de Noriega. Noriega le cortó la mano a uno de los ayudantes con un machete. Entonces, estamos hablando de personas significativas. Y que le metió por el una botella de Coca-Cola cayó, por el ano a otro que estaban interrogando. No, pero Noriega cayó su reinado de terror y represivo en Panamá, producto de que el miembro fundador del cartel de Medellín, Carlos Leder, que ahora está libre en Alemania, fue el testigo estrella para que lo pudieran coger en Panamá. Como tú tuviste esa... Incluso, incluso Noriega le dio un manazo a Pablo Escobar. Porque cuando cae el cartel de Medellín, que el cartel de Cali comienza con la conformación de los Pepes, perseguido por Pablo Escobar, y de ahí esa alianza estratégica entre Estado y maleantes, y las autodefensas de los hermanos Castaño Gil, Sí. cuando intentan ir a buscar el dinero, Noriega congeló la cuenta y dijo, no, aquí no hay dinero de ellos. No tienen ningún tipo de fondo. Bueno, porque Noriega Ya cuando vio débil era el Escobar, jefe de dijo, inteligencia yo me voy a... regional, entonces tenía información de todos los tipos, por todas las vías, prensa, radio, Sí. y por la vía correspondiente Parecido a a los Fidel informes. Castro, cuando Eisenhower le deja a Kennedy la invasión de Bahía de Cochinos, la playa Girón, hubo un leak, como los Wikileaks, hubo una filtración ¿Cómo supiste de eso? información y se publicó 2 días antes en el New York Times. Yes. A todo esto Fidel Castro Yes, recibía it does. todos los periódicos norteamericanos de envergadura y europeos para su servicio de inteligencia, y ahí ya la estaba esperando el desembarco en Bahía de Cochinos, en Playa Girón, donde tomó arrestado, ahora se me olvidó el nombre de este empresario cubano que vive aquí, que fue muy allegado a Jacinto Peinado, que fue parte de los detenidos, de esos cubanos de Miami que entrenaron para ir a Arteaga. Cuba. Arteaga, exacto. Que incluso lo relata en una entrevista muy detallada en el Listín Diario. Arteaga más bien fue uno de los asesores brillantes del doctor Joaquín Balaguer, que le daba información importantísima de contrainteligencia. La contrainteligencia da la contra. Sí. Entonces los informes, a veces en esos briefings mandan cualquier cosa, él le daba el giro importante entre líneas y le daba la contra. Entonces tomaba la decisión correcta. El sistema de inteligencia cubano Ay, es uno de los más avanzados en Eficiente. contrainteligencia. eficiente. Cuando uno ve ese juicio al general Ochoa, que fue el héroe de la guerra del Congo, creo que fue, Fidel Castro ya tenía todo cogido. Todo cogido de cómo tenían el enlace con los grupos del narcotráfico y todo eso, para lucrarse, pero todo esto se pensaba que era el hecho real era que Ochoa encabezaba un grupo. Perdón, me perdí porque el general Ochoa tenía un encabezaba monitoreo un acto subversivo contra el régimen cubano porque quería desplazar a Fidel Castro, pero ya él tenía todo para desmontarlo, porque así funciona el sistema de inteligencia cubano. Fíjate, el problema de él, tú lo puedes entender en el momento que lo van a ultimar. Le pregunta a la prensa, le dan acceso a la prensa libre y le preguntan que si se arrepiente de algo. Y el comandante héroe nacional cubano, héroe de Angola, ¿no? Del Congo. le dice, estamos en lo mismo, África Central, le dice... Bueno, que usted sabe, doctor, No. incluso Moyapón lo explica en su... Sí, no en 22 años de dominación haitiana, sino en el otro libro, lamentablemente recuerdo, que es que África se subdivide en tribus y culturas diferentes y dialectos distintos. a través de ciertos... Que por eso el problema que tenemos con los vecinos, de ahí viene la implosión, porque los franceses cogieron a esos negros libertos, los trajeron aquí esclavizados, los secuestraron, ¿Dónde? aquí a Haití, No, llevaron a Haití, Sí, luego de las devastaciones de Osorio, sí. se acumularon ahí y son personas que vinieran de diferentes tribus de África, diferentes dialectos, diferentes culturas, y lo pusieron ahí. Por eso ni entre ellos mismos han podido hacer un consenso. Por eso incluso solo 2 presidentes haitianos, luego de decapitar a Teodoro de Valier, han terminado su periodo constitucional. El difunto René Preval en 2 ocasiones
y el tristemente célebre Sweet Mickey, Michel Martelly, que brilla más por haber bailado semidesnudo y otras perversidades, sí, que por haber hecho un gobierno dentro del marco de la dignidad humana. Fíjate, mi querido Jesús, nosotros no podemos explicar lo que ocurrió de este lado sin tratar el tema de Santiago Bazora. Santiago Bazora aglutinó a los africanos, porque Santiago Bazora era africano del Sahara. África se divide en subsahariano, norte-sahariano y el Sahara occidental, que fue conquistado por los españoles. Ya Franco, en franca degeneración, entonces es que firma un poco la liberación. Ya cuando iniciaba la vuelta a la democracia. La vuelta a la democracia. Que ya se había acabado la falange y todos esos grupos subversivos. Sí, la quinta columna famosa que le preguntaron, ¿y cuál es la quinta columna? Ya está allá. En medio de esa transición, y curiosamente, la semana que celebramos el Día de la Poesía, hay que recordar cómo fusiló salvajemente las tropas de Franco al insigne poeta Federico García Lorca, que murió recitando su último poema con el puño. Gabriel Zelaya, Hernández, lo que fue la generación del 48. Del 48. La generación del 48, que tenía un perfil de marxista, más que leninista, porque Lenin todavía no había pasado hacia Rusia. Recordemos que Lenin es Lenin llega luego de que Trotsky había comenzado las bases. Claro. Y lo desplaza y lo hace comisario cuando Trotsky comenzó en el tren. Porque Trotsky era el militar el de inteligencia, el que tenía información. Lenin siempre era el líder. El líder. Trotsky era el ideólogo. Claro. Que luego asume el rol de comisario y va decapitando la cabeza de donde no se había alineado. Pero el militar salvaje era Stalin. Exactamente. Georgiano. Más que ruso era georgiano. Georgia no se ha considerado nunca de la Federación Rusa, ni siquiera ahora la Federación Rusa. Porque Georgia siempre fue disidente, siempre tuvo como esa lucha por la independencia. Se mantenía como los vascos en España. Y saludamos a Su Majestad Felipe VI, que estuvo aquí con nosotros en el Juan Sebastián Elcano, en formación, y ahora viene su hija pronto. Y a el camarada Pedro Sánchez, presidente del Reino Unido, que es una complejidad lo que se da allá. Bueno, luego de que se acabó el bipartidismo, la polarización entre el Partido Popular y el PSOE en España, que entró Ciudadanos y Podemos, que se han ido, pero ahora está el otro partido, el de derecha, el de Bascal, y ha logrado un liderazgo, porque el producto es que en esta voz Podemos, con Pablo Iglesias, que ha quedado muy demeritado por un ejercicio incoherente de lo que predica y hace, que es el gran problema de la izquierda. Por eso Pepe Mujica es un referente en la región, sí, que incluso no se define como comunista ni izquierdista, dice que es anarquista. Pero por eso en España ahora realidad, Pedro Sánchez ha dado muestras de ser un armador político, un arquitecto, un ajedrecista, porque ha logrado armar gobierno en condiciones que todo el mundo entendía que eran imposibles. Sí. Y han tenido que llegar a lo que es la política, el consenso, para hacer lo que conviene. Brillantemente logra la conciliación. En medio de transacciones de los independientes, las comunidades autónomas, los reinos autónomos. Bueno, en medio de esa vorágine que pasó allá se fue el liderazgo de Pablo Casado. Ahora la cara del Partido Popular es la señora Ayuso. Siempre vino atrás. Ella sí, vino incluso como de Pablo fondo. Casado en la lucha se salió que no había los rumores de que no había terminado la universidad, que parecía un político del patio. La titulación allá es sumamente vital, tener titulación, tener los méritos correspondientes. España, yo estudié en la Universidad de Valencia y el Instituto Europeo de Posgrado, y yo recuerdo que allá la titulación es sumamente... En Valencia, la Universidad Católica de Valencia, el jurado es allá arriba que está ahí, y te hacen sentir abajo que tú no... y te miran. Como Trujillo cuando inauguró el Monumento de Santiago, que puso a todas las familias prestantes del Cibao que pasaran por debajo de él en una tarima, humillándose ante el jefe.
Entonces, en ese movimiento que hemos hecho de la ideología y la mentalidad humana, o sea, cómo se mueve la mentalidad humana desde el punto de vista psicoanalítico, podemos entender el movimiento de Hugo Chávez. No, pero Hugo Chávez viene más atrás, porque Hugo Chávez fue la consecuencia de ese pacto punto fijo entre Acción Democrática, la URN y el COPEI, cuando se hicieron un acuerdo de caballeros para evitar que viniera... Que está ahí por debajo, está como la serpiente el COPEI. Porque el acuerdo fue nunca de permitir que llegara un gobierno de izquierda. Pero Hugo Chávez fue la tesis del último comandante guerrillero que se entregó en Venezuela, Douglas Bravo, que dijo, no podemos destruir el Estado desde afuera con guerrillas porque no tenemos la capacidad para luchar contra este monstruo. Hay que infiltrarlo desde adentro. Y fue el que dijo en las reuniones de izquierda en la clandestinidad, vamos a infiltrar nuestros cuadros jóvenes en el ejército. ¿Por dónde fue que pasó Chávez? Por la comunicación. Recordemos que él pertenece a los comandos de comunicación dentro de los batallones. Y que para jugar pelota y ser piche. Sí. Y terminó armando ese MR20, Movimiento Revolucionario. Está presente ahora. MRB, Movimiento Revolucionario. Sí. Y de ahí vino ese vaivén que llegó hasta esa intentona golpista del 94, de febrero, de ese 4 de febrero, cuando dijo, por ahora. Cuando el camarada sí. Es importante que retomemos ese punto. Fíjate, Hugo Chávez adquiere notoriedad cuando la quema de los... En el momento que queman los pozos petroleros, se disparó lo que fue la posibilidad de Venezuela. Y recordemos que entonces Hugo Chávez hizo algo sumamente importante. Mercosur lo financió, que estaba en una situación crítica. Nosotros nos dio petróleo por caraota. Por habichuelas negras. Que eso fue... y aún así no se pagaba. Esas fueron las genialidades de gente que dice que ahora dice que son nuevos de paquete y que nunca gobernaron. Bueno, en esa parte yo no... Usted se me maneja ahí, te hacen chiquito porque lo carguen. Sí, bueno, lo que deseamos es la paz en el mundo y lo que deseamos precisamente es el buen entendimiento, que se pueda entender la dinámica explosiva que va a tener precisamente el hermano pueblo bolivariano en el sentido de los intereses del norte, los intereses en Venezuela, doctor, de con la guerra de Ucrania y de Rusia y ahora se me fue ¿Y Ucrania? Sí, Ucrania. Yo lo dije y me dijeron loco. Lo dije en una plataforma que no, participamos usted y yo. Certifico que loco tú no eres. Dije, Estados Unidos, para trancarle el juego a Putin, complicarle aún más la situación, va a dejar de comprarle carburante a Rusia y va a legitimar a la dictadura bolivariana, a la revolución bolivariana. Dejaron a Guaidó en el olvido y ahora está el punto de que si uno ve, lo dije el sábado pasado, Chávez marca más que todos los candidatos de oposición y de gobierno y solo compite con Chávez ninguno. Porque la partidocracia venezolana, luego de que Ramón Guillermo Aveledo, el ideólogo de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, se retirara, no ha habido forma de hacer un consenso en la oposición. Ahora mismo quien encabeza las encuestas es María Corina, con 20 Venezuela. E incluso Diosdado Cabello denunció con el Mazo Dando su programa que ya el partido Primero Justicia de Capriles se acercó a él para que se inhabilitara políticamente por vía de sentencia a María Corina. Pero Guaidó y Capriles están inhabilitados. O sea, ¿cómo que tú tienen un acuerdo de Picha y Ketchel, que lo único que ha hecho la oposición venezolana es que ha perdido todo tipo de legitimidad ante el electorado que dice que ellos no lo representan. Bueno, pues la desesperación. Existe una desesperación casi igual que la que ocurrió en la Guarimba. La Guarimba fue un movimiento que ultimó una serie